corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. No me dejarás. De la muerte. Shalom para todos, Yahweh los bendiga y bienvenidos a un tiempo más de estudio, de enseñanza, como todos los viernes el Señor nos permite tener. El tiempo de descubrir, de redescubrir más bien la historia de nuestro pueblo Israel,
en las crónicas, en los escritos que dejaron testimonio de unos tiempos eh, difíciles, muy difíciles que vivió nuestro pueblo a lo largo de toda su historia. En lo que se consigna en estos escritos eh, es un tiempo bastante largo, es un periodo que va en el libro de Reyes, que va desde el rey David hasta, bueno, el último de los reyes, en el tiempo del exilio de Babilonia. Un periodo bastante largo donde van todas las historias de muchos gobiernos que pasaron por Jerusalén y por el, el, la división que pasó en Israel, ¿no? Dos reinos realmente, en el norte y en el sur. Así que les invito a que descubran el cierre de la vida del rey Ezequías y veremos también acerca de otro rey que hubo luego de él, su hijo Manasés, y de su nieto Amón. Tres historias súper claves, porque la verdad, con los eventos que se van a narrar en la historia que hoy veremos, se va a marcar el precedente para algo tan atroz que como un verso de aquí va a decir, el que escuche lo que va a acontecer le van a retener ambos oídos. O sea, lo que se va a anunciar acá, una profecía, se va a anunciar algo que acontecería con la nación tan duro, tan complicado, que sería el equivalente a, no sé, a reiniciar o a cambiar o a transformar una nación por completo. Así que les invito a que se queden y que descubran con nosotros el contenido del capítulo 20 y 21 del libro de Segunda de Reyes. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias que nos das la oportunidad de en este día de Shabbat estudiar, de aprender, de compartir y de descansar, porque tu voluntad es buena con todos nosotros y nos has otorgado la oportunidad de, de reposar, Señor, en tu presencia. Enséñanos, háblanos y que nuestro corazón tenga la capacidad de meditar en todas estas cosas con sabiduría. Bendito eres, te amamos. Amén. Capítulo 20 de Segunda de Reyes dice: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, la historia, para que sepan quién es este rey Ezequías, les invito a que vean la enseñanza que está aquí en nuestro canal, la última subida sobre el segundo libro de Reyes, donde se narra, bueno, ese y la anterior, que es, son los capítulos donde se habla del rey Ezequías, desde el capítulo 18 hasta la historia de hoy, el capítulo 20, o sea, 18, 19 y 20 son los capítulos donde se habla de este rey, un rey diferente, un rey particular. De los pocos que se narran en las escrituras, que tuvo un corazón, digamos, justo delante del Señor, que hizo lo recto en su momento y que tuvo la, la difícil tarea de ponerle cara a Sennacherib, rey de Asiria. Una tarea dificilísima, ¿no? Es un episodio muy complejo, lo que demuestra el tipo de valentía que tenía este rey Ezequías, pues Sennacherib fue un, digamos, un gobernante, un emperador asirio tan poderoso que los alcances de digamos, de su reinado, de su gobierno, llevaron incluso a la misma Babilonia de la época a tener grandes derrotas. Y cuando leemos la historia que cuenta de este rey y del tiempo que vivió Asiria como imperio de aquella época, en los tiempos de Sennacherib, es que fue un gran momento. Es decir, Sennacherib como gobernante llevó a Siria a un estatus de imperio muy alto. Y por lo tanto, vemos por qué en los libros de la escritura, en estos libros de Reyes y Crónicas, anuncia en tantos momentos como Sennacherib y Asiria en lo particular buscaba invadir la zona de Israel en el norte, invadir a Judá, invadir sencillamente, buscaba llegar incluso hasta Egipto. Lo que pasa es que se encontró con mucha resistencia y con muchos momentos también incluso de alianzas con Israel. Pero luego de rebelarse, esto es lo que hace Ezequías, se rebela contra Sennacherib, pues Sennacherib procede a intentar, digamos que, intentar intimidar de una manera eh, muy poderosa a Jerusalén, a Ezequías, ¿no? Intentaba intimidarlo diciéndole,
¿No has considerado lo que ha hecho a Siria con todos los pueblos a los que ha llegado? ¿No te has dado cuenta que no hay Dios que se le resista? Y bueno, este rey Sennacherib, por medio de sus emisarios, busca intimidar a el rey de Judá con una gran, digamos que, evidencia de que realmente era un imperio poderoso. Entonces, Ezequías opta por consultar a los profetas y por tomar una actitud de tengo miedo, pero no voy a ceder ante lo primero que parece que tenga que hacer acá, que es rendirse delante de los asirios, sino que él va y ora y busca al Señor. Y en su oración clama porque, pues porque el Altísimo salve a su pueblo. El caso es que el Señor ampara a esa ciudad y escucha a Ezequías y derrota de una manera, digamos que milagrosa, a Sennacherib. De tal manera que cuando Sennacherib y Asiria buscan sitiar a Jerusalén, terminan después de un tiempo largo vencidos de una manera milagrosa. Ellos mismos son derrotados por ellos mismos en un evento extraordinario que hace el Señor. Un milagro que les invito a que, como les decía, que vean las enseñanzas o lean los capítulos anteriores. El caso es que Ezequías queda como un rey que trae por un instante paz y tranquilidad a su país, porque en su clamor al Altísimo, el Altísimo, el Señor, le concede esa paz que él buscaba. Y aquí en el capítulo 20 habla de los momentos últimos de su vida. O sea, ya cuando él es viejo, cuando ha pasado sus años, dice que cae enfermo de muerte, es decir, le da una enfermedad terminal. Una enferma que le invadía y que pues terminaría pronto con su vida. Y entonces dice que él busca al profeta Isaías, el mismo al que buscó en los tiempos de Sennacherib. Y este es Isaías, el mismo profeta, pues del libro de Isaías, es decir, el mismo profeta que escribe o del que eh, entendemos que escribió el libro de Isaías y sus profecías. Y le dice, eh, or- le dice entonces, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Yahweh dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el profeta le dice a Ezequías, alístate porque vas a morir, así que lo que tengas que cuadrar, cuádralo ahora porque se acabó la vida. Él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo, te ruego, oh Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón y que he hecho cosas que te agradan. Lloré Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Yahweh, el Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Entonces en su ruego, porque él evidentemente era un hombre de oración, lo hizo en el tiempo de guerra y lo hace aquí una vez más en otra batalla, una batalla que él creía que tenía que ganar. Una batalla que no era realmente una batalla, sino que era lo que podríamos decir, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, pero él lo tomó como un evento más en el que él tenía que pues ponerse valiente y pedirle a Dios más vida. Es complicado el tema de la muerte, ¿no? Pensar hasta dónde uno debe vivir, o sea, qué tanto uno debe buscar por una solución a su vida y hasta qué punto uno también tiene que aprender a soltar su propia vida. Creo que no es una respuesta tampoco fácil, ni es algo que ninguno quiera tomar de manera fácil. Por supuesto que si alguien está enfermo, va a derramar muchas lágrimas, muchas, procurando, buscando una respuesta de Dios, una solución, un milagro, ¿no? Y mucho más cuando el doctor te ha dicho, bueno, te quedan 3 meses de vida. ¿Hasta qué punto uno se determina a orar insistentemente para ser oído por Dios o aceptar y vivir esos 3 meses, pues, con alegría? ¿Qué es lo que le decía el profeta? ¿Vas a morir? Alístate. Es complicada la respuesta, creo, y espero eh, manejarlo bien cuando me toque, porque a todos nos va a llegar el momento, solamente que no siempre nos toca prepararnos, a veces simplemente llega. Este tuvo la oportunidad de ordenar su vida y decir un hasta luego en paz. Pero él tuvo otra postura y dijo, no, yo quiero vivir más.
Vamos a ver si esa petición fue la más sabia. Igual no suena descabellado, ¿no? ¿Quién quiere morir realmente? Aún más cuando ha dejado un reino en paz. Quizás está viviendo una buena época. Y él dice, pues no quiero morir. Dice, el Señor lo escuchó. Y sí, en efecto, Ezequías fue un buen hombre, un buen rey. Y por sus lágrimas y por su deseo, el Señor lo oye y le dice, por medio del profeta no llores, subirás nuevamente delante del Señor. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David, mi siervo. Le dice, 15 años más tendrás y lo que hiciste con Sennacherib pues será incluso rotundo, es decir, serás librado de Asiria, ya ese problema será quitado por lo menos en tu tiempo del todo. Esta ciudad será amparada por amor a mí mismo, por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, toma a masa de higos. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, eh, 15 años más de vida le concede el Señor por medio del tiempo que le dice, será un tiempo de paz para ti. No habrá problema. Cuidaré esta ciudad en el tiempo que tú estés, por amor a David mi siervo. Y en efecto hacen una curación sobre lo que él tenía. Dice que tenía una llaga, lo que pone a muchos comentaristas bíblicos a querer entender qué podría haber tenido, qué enfermedad pudo haber tenido Ezequías. Es lo único que menciona sobre su enfermedad. Es de muerte y tiene llagas. Eh, y pues acerca de eso hay muchas probables enfermedades. El caso es que hace un tipo de curación sobre ella y sana, es decir, ya no muere por la llaga. Y Ezequías había dicho a Isaías, versículo 8, ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás, dice Yahweh, de que Yahweh hará esto que te he dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados de atrás. 10 grados hacia atrás. Bueno, Ezequías quería confirmar que en efecto tendría la vida que esperaba. Por eso le pide a Isaías una señal. Y la señal que Isaías le dice a Ezequías que le daría es una señal realmente que por lo menos al parecer es imposible. Es decir, no hay un evento conocido, un evento astronómico que pudiera ser esto. O sea, ¿qué evento podría ser esto? ¿Cuál es el evento? Que un reloj de sol que avanza hacia cierta posición. Se los explico cómo funciona. La Tierra es una esfera, ¿no? Quiere decir que si una luz que se proyecta sobre ella eh, va a tener una proyección angulada de acuerdo a la posición de lo que lo proyecta. Como la Tierra va girando, el ángulo va cambiando sencillamente. El ángulo va cambiando. Quiere decir que desde donde nace el sol hasta donde se pone, los grados de la sombra tienen un recorrido que va siempre hacia un mismo lado. Por ejemplo, supongamos, va de derecha a izquierda. Siempre es imposible que vaya de izquierda a derecha, porque la única razón para que fuera izquierda a derecha es que el Sol se devolviera, o sea, que ya no siguiera sus ciclos, sino se devolviera. En este caso no el Sol, sino más bien la Tierra, que no girara hacia el lado que gira, sino se retrocediera. Otra posible opción es que la Tierra se rotara, siguiera girando, pero hiciese un giro por completo. Eh, o que no, o sea, es que no hay una forma fácil de explicar qué evento podría llegar a hacer esto sin que eh, pues no genere un desastre eh, natural de magnitudes que destruya la misma Tierra. Eh, el único que medio dicen por ahí que podría haber pasado, pero que igual no se, que no puede llegar a explicar tampoco este evento, es que haya habido una alineación planetaria tan, tan robusta que haya, digamos que, em, generado una iluminación especial en ese momento, generando una sombra inversa. Pero pues una vez haya terminado la alineación, pues volvía a su lugar. Es decir, era una falsa luz. Sin embargo, este evento no se ha visto nunca.
entonces no se cree posible, sino como una posibilidad, quizás alguna alineación astronómica de tal magnitud que la iluminación de la Tierra, natural del Sol, haya sido cambiada por una más fuerte, dada por sencillamente por una alineación astronómica. El caso es que sea como sea, no hay, por lo menos desde lo que investigué, no hay alguna manera, digamos, probable, natural, que explique ese cambio, lo que lo pone en un único lugar. Y simplemente fue un gran evento o milagro que le permitió a Ezequías creer delante del Señor. Este, ese retroceso en grados es equivalente a 40 minutos. Los 10 grados del reloj de acá se equivalen a 40 minutos. Es decir, que en vez de ascender, ¿no? Del reloj que pasa, digamos, en nuestra hora, digamos que era el mediodía, que en vez de pasar de 12 a 1, después de, más bien, de 12 a 40, después de una hora, o no sé cómo habrá funcionado, pero es probable que en vez de avanzar 40 minutos haya retrocedido 40 minutos, el equivalente a 40 minutos. Es decir, que después de haber medido, tomaron muestras, aquí está la sombra, y esperaron un rato, y en vez de haber avanzado a la siguiente etapa, lo que hizo fue retroceder. Eso es lo que representa. Y teniendo en cuenta ese cálculo, lo que haría que esa sombra vuelva a su lugar original ya no son 40 minutos, sino serían 80, los que no avanzó y los que retrocedió. Entonces es algo muy drástico realmente. Entonces, dado que no hay una explicación, por lo menos que uno diga, es que es probable que haya pasado esto o aquello, solamente nos pone en un lugar a esto y es un evento que fue de tal magnitud, por lo menos eh, así sea desde una manera aparente, en el sentido que acá lo haya visto, como por ejemplo, eh, cuando los apóstoles ven a Yeshua glorificado en la transfiguración. O sea, son cosas que pasan, pero como que no todo el mundo está percibido de ese evento, quizás. O quizás fue un evento de otro nivel, como cuando Yeshua camina sobre las aguas, que todo el mundo lo podría haber visto. Solamente que al caminar él sobre las aguas, pues no afecta a nadie. Es decir, no es algo que transforma el espacio y el tiempo, ¿no? Simplemente él está, o lo hace por lo menos en lo que él está haciendo ahí. Pero es que haber movido la sombra 40 grados, 10 grados, perdón, sí habría sido un evento de cataclismo. Entonces, dado estas circunstancias, solo podemos pensar que fue algo maravilloso. Sencillamente es lo que podemos decir. Algo único. Y de esto sacar muchas cuentas, muchas opciones, muchas probabilidades, de lo cual no hay constancia o una constatación, creo que es como se le dice. Eh, Así que entendámoslo solamente como lo que dice ahí. Un milagro, una señal para Ezequías. Ezequías, ¿quieres creer? Toma esta señal. Así que volverás al templo en 3 días. Ezequías respondió fácil. Ah, bueno, 11. El profeta Isaías clamó a Yahweh y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados. Versículo 12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Este Merodac Baladán también fue un tipo poderoso, porque en el tiempo de Ezequías es alguien que lleva incluso a una derrota de Babilonia. O sea, por mano de Merodach Baladán, el imperio de Asiria, incluso con ese forcejeo constante con Babilonia, llega a derrotar, digamos, a vencer por algún momento, perdónenme, Sennacherib logra vencer a este Baladán, rey de Babilonia. Me confundí aquí. Este es Baladán, rey de Babilonia. Este rey de Babilonia intenta pelear contra Asiria, pero es vencido de los asirios. Y este reina en dos momentos diferentes, finalmente es vencido. Y solamente hasta el tiempo de Nabucodonosor, es decir, más o menos un siglo después, es que Babilonia se superfortalece y de hecho vence a los asirios. Esto siempre tiene un forcejeo entre Asiria y Babilonia, pero en el tiempo de Ezequías y de este que se menciona aquí, Merodach Baladán, Asiria vence, o sea, está fuerte.
¿Qué buscaba Merodach Baladán? Tener alianzas. Por eso este va a visitar a Ezequías. Va a buscar alianzas con los, digamos, con las tierras cercanas, ¿no? Que incluyen a Jerusalén, incluso alcanza a buscar alianzas con Egipto. ¿Para qué? Pues para hacerle frente a Siria. Pero según registros, no le va tan bien y este tiene que huir. O sea, este hace como una revuelta contra Siria, pero termina perdiendo y un tiempo después él vuelve y nuevamente se proclama como rey en Asiria, en Babilonia, pero no dura mucho. Entonces, ¿qué dice? Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. La oportunidad de mostrar una postura de alianza, de apoyo. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. O sea, todo el mundo se enteró que Ezequías estaba enfermo y que podía morir. Entonces, este va y lo visita. Bueno, más bien acepta la visita, ¿no? Porque le envía cartas, pero lo que hace es mostrar, eh, este, abre sus puertas a una posible alianza. Lo que vieron no fue un rey enfermo y moribundo, lo que vieron fue un imperio con mucha gloria y con mucho que compartir. Ezequiel los oyó, les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos, y toda la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequiel no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequiel les dijo, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y le volvió a decir, ¿qué vinieron a tu casa? ¿Para qué vinieron? Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Isaías dijo a Ezequías, escucha entonces la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Que Ezequías se fue de ingenuo y de Pretencioso. pretencioso Chicanero. y empezó a chicanear las cosas que no tenía No, que hacer. Si él se hubiese muerto, no habría hecho lo que hizo. Quizás, ¿no? Es decir, la vitalidad que tuvo ahora lo llevó a tomar una decisión que no debía haber hecho. Y era abrir la puerta a los que serían sus enemigos más adelante. Porque esta puerta abierta a Babilonia lo único que hizo es que Babilonia tuviese un interés que quizás no tenía de momento y no, o más bien no en esa manera, sobre Jerusalén. Encontró un, una nación fuerte pero no tan fuerte. Una nación más bien que tuvo cierto esplendor y que tenía aún los tesoros de ese esplendor. Entonces, Isaías cuando le dice, bueno, ¿y qué pasó? Estos me vinieron a visitar, les mostré todo, dice. Ay, dice, ¿cómo serás burro? 16. Le dijo, ahora escucha, de aquí que vienen días, y que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será robado, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dijo Yahweh. Serás como un botín. ¿Tú qué acabas de hacer, no? Ahí me recuerda a la gente que todo el tiempo postea el carro nuevo, la moto nueva, la finca nueva, la mujer que tiene, los hijos que tiene. Todo el tiempo es como un deseo de admiren lo que yo tengo. Eso es algo muy peligroso. Una cosa, claro, es el orgullo de mostrar lo que uno tiene y el amor que tiene sobre lo que tiene, pero otra cosa es ser ingenuos. Y estoy seguro que grandes robos se han hecho por la ingenuidad de muchos. Es complicado. Ya, he visto por ahí algunos youtubers o gente, sí, gente famosa que realmente chicanea mucho con lo que tiene. Mucho. Por ahí hay un youtuber que todo el tiempo saca sus fajos de dinero para ir a comprar motos y digo, ¿en serio hace eso? Delante de todo el mundo. Una persona que tiene esos fajos para comprar en un instante, cuando alguien se le dé por ir a hacerle una vuelta a ese hombre, ¿qué va a hacer? O sea, ¿dónde va a decir que no tiene algo? Eso no se hace. Creo que es muy... O sea, ese tipo de pretensión, por más de que uno sea desapegado al dinero, por más de que uno solamente quiere tener una vida abierta, es algo muy torpe, porque la gente mala está en todo lugar. Está en todo lugar. Hay otros que, por el contrario, son muy precavidos y se cuidan mucho, y creo que eso es mucho más preferible que alguien que no solamente es descuidado, sino que abre sus cosas como para decirle a la gente, vean lo lindo que siga y robe lo que quiera, ¿no? Pues no sé, me parece a mí que puede pasar eso. Es, más bien, es más fácil para un hombre malvado determinar esta es una buena víctima.
Entonces creo que no es muy sabio quienes lo hacen y pues bueno, el caso es que este hombre lo hizo así. Pensó, no sé qué pensaba, pero sí quería chicanear de su gobierno, de su reinado, y trajo a un emperador o a sus mensajeros extranjeros para que codiciaran lo que él tiene, ¿no? Es como invitar a alguien a la casa y decirle a la mujer de uno, amor, ¿por qué estás tan cubierta? Por favor, vete, pones algo muy ligero que hay visita, ¿no? Y como ponérsela ahí, a exhibirla, como has visto lo linda que es mi mujer, para que otra la codicie, eso, y eso hoy en día pasa. De hecho, muchas veces lo que un hombre quiere con una mujer operada y muy puestecita, no es tenerla para sí, es tenerla para que otros vean lo que él tiene. O sea, todo es así. Qué feo, la verdad. Eh, pero, pero esa torpeza que vemos hoy en día, que es el exhibicionismo puro, como, no como una fuente de yo quiero, yo me amo como soy, no, es carreta. Lo único que se busca en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en una gran parte es ser codiciado por otros, en lo que sea, en lo que yo compro, en lo que tengo, en cómo me veo, en mi trabajo, etcétera. No es meramente un orgullo por lo que uno eso tiene, sino el que otros digan algo sobre eso. Así que bueno, a este le costó muy caro. Si alguien piensa que no es así, pues bueno, simplemente vea un poquito de historia sobre todo lo que ha pasado en la existencia de cualquier persona y se da cuenta que un exhibicionismo sin mesura o sin un norte claro se puede convertir en algo trágico, la verdad. Y a este le pasó que el Señor le dice, como tú hiciste esto, pues aquellos a quienes tú les abriste la puerta te van a quitar todo y no va a quedar nada, dice el Señor. Todo lo que tú y tus padres, tus ancestros han atesorado, es decir, han tenido como algo importantísimo, es el patrimonio de la nación, es la riqueza de la nación, pues eso algún día no será más de ustedes. De tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No solo eso, sino que también tus descendientes terminarán allá, terminarán como siervos, como eunucos, como serán robados, raptados por estos babilonios. Ezequías dijo a Isaías, ay, me estabas asustando, Isaías, menos mal es una palabra buena, porque pasará después de mí. ¿No? Esa es una respuesta como muy charra, ¿no? Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días, Isaías. Yo pensé que me estabas diciendo algo malo, que me iba a pasar algo a mí. Esto habla un poco mal de Ezequías porque nos deja pensar que quizás el sí, su intensa búsqueda por Dios, quizás era más de mirarse mucho al mismo, era sus miedos personales. Yo no quiero morir, yo no quiero perder el trono, yo no quiero que haya guerra en mis días, yo no quiero que yo. Es probable, ¿no? Como una crítica un poquito de pronto puntuda hacia él, eh, viendo que no fue una buena decisión. Porque cuando él se puso en ese punto de menos mal a mí no, o menos mal no en mis días, nos deja ver que de una u otra manera prefirió que pasara después y no en sus días, como diciendo pues igual, igual no es tan malo porque yo no voy a estar ahí. Suena feo, ¿no? Pero quizás otro rey que debió haber hecho, rasgado sus vestidos diciendo qué torpeza ha hecho. ¿Será que si busco nuevamente al Señor que me dio más vida y que me salvó de Sennacherib, no podrá conceder más paz a esta nación? No hizo eso y por eso digo, pues esto pone un poquito mal parado a Ezequías. Independientemente de lo que sea y lo que el Señor piense sobre eso, porque ese es mi pensamiento, no lo que el Señor considere o haya considerado no sobre este hombre, es que pues que el Señor le dice, pues por lo que dijiste y por lo que ha pasado, pues vienen cosas difíciles. Y él dice, bueno, por lo menos no será en mis días, sino que habrá paz y seguridad, porque el Señor dice, ampararé a esta nación en los 15 años que vas a tener. Los demás hechos de Ezequías 20 y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, Manasés su hijo.
Leamos un momentico Isaías 39, versículo 1. Aquí el profeta Isaías también hace mención sobre esto, Isaías capítulo 39. Y dice allí rápidamente: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes. Y la narrativa que está aquí justamente es exacta a la que está en el libro de Reyes, ¿no? Termina ya en el 8 y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Yahweh que has hablado es buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esto solamente lo hago como un comentario, o sea, se los muestro, es porque es probable que el extracto que tenemos aquí en Segunda Reyes haya sido tomado del libro de Isaías y haya sido colocado aquí como una evidencia, pues, de un hecho histórico, o viceversa. Que Isaías, en la recolección de los escritos, hayan utilizado este texto que ya estaba escrito en el libro de Reyes, ya que este es un libro, digamos, eh, evidentemente puesto por escribas. Fíjense lo que dice siempre: no está escrito, leámoslo aquí en el versículo 20, los demás hechos de Ezequías y su poderío, como hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, lo que quiere decir que el libro de Reyes, no, yo ya se los he comentado en otras ocasiones, pero se lo recuerdo, no fue escrito primeras, sino que este es una colección basada en, ¿no? Es decir, muy posterior a los eventos. ¿Quién escribió Reyes? No sé, pero fue muy posterior. ¿A qué? Por lo menos a Crónicas. Yo Y, creo que fue pronto Esdras, dice. perdón, Son tres. entonces, en esa recolección de datos es probable que tanto Reyes, pues obviamente haya tomado su información de los libros de crónicas de Judá y de Israel, como también, pues, de profetas. Y por lo tanto, este texto muy probablemente originalmente haya estado en el libro de Isaías. Y que los libros de Reyes hayan sido escritos naturalmente, por lo tanto, después de Isaías. ¿Y el tiempo después de Isaías, cuál es? ¿Qué escritor famoso tenemos después de Isaías? ¿Qué escriba famoso? Esdras. Esdras. Es que usted ve los últimos pasajes de Reyes y los primeros de Esdras, que son similares. Sí, y además, pues obviamente culminan hasta el tiempo de la deportación de Babilonia. Es decir, todos estos textos hablan de historias que comprenden el tiempo de los reyes hasta los eventos que estamos hablando ahorita. Y es unos cambios muy bravos en todo el territorio, no solamente de Israel y de Judá, sino de todo el mundo conocido de esa época. Siria, Asiria, Babilonia, Egipto, todos están moviendo sus fichas de una manera muy poderosa, y los eventos estaban destruyendo muchas naciones, y muchos pueblos terminan, digamos que, subyugados y desaparecen de la historia por eso. ¿Sí? Es decir, antes de esto hubieron mucho más pueblos pequeños, comunidades pequeñas, pero luego de que estos imperios arrasan, pues lo que quedan es naciones mucho más grandes, las que logran libertarse o las que terminan subyugadas a estas. Bueno, durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Entonces el Señor determina como con Salomón: por lo que tú hiciste, entonces pasará esto con tus hijos, o desde tus descendientes. Pues aquí pasó igual con Ezequías. ¿Cuál fue el pecado? O más bien, ¿hubo pecado de Ezequías? ¿Cuál fue el pecado de Ezequías? Y pensemos en Salomón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Que podemos aquí como tener como una comparativa. ¿Qué tuvo de parecido Ezequías y Salomón? Como para que en el Señor determine un juicio que en ambos casos fue un cambio drástico para la nación. Cero. Entonces, ¿qué les parece que tiene similitud de la actitud o de las cosas que hizo Salomón con Ezequías? ¿Alguna idea? Desde el tema de las riquezas y eso. Se gloriaron del estatus de la nación en su momento. Es decir, no pudieron conservar algo de humildad. Ambos lograron con diferente magnitud. Evidentemente la de Salomón fue mucho más poderosa, pero la de Ezequías no fue pequeña. Fue realmente también un momento importante de paz. Pero en ambos casos parece que hubo una soberbia que no les dejó ver con objetividad lo que estaba pasando, y que la riqueza de la nación estaba poniéndose en juego.
Capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años y el nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Y viene un hijo diferente. Un hijo que nos recuerda a quién. A Roboán, A Roboam y a los hijos de los a reyes que uno dice, Jeroboam. uy, pero David fue bueno, ¿no? ¿Y qué con sus hijos? Pero ve a Salomón, lo bueno. Bueno, lo, de Salomón hay mucho que decir y que pensar, pero también sus hijos y qué pasa con estos hijos, porque vienen después de hombres sobresalientes, mm, tuvieron unos logros delante de la nación y delante de Dios, porque ahora viene hombres de tipo hizo lo malo delante del Señor. ¿Cuál es la gran crítica que encontramos en toda la escritura acerca de David? ¿Qué es lo que quizás haya hecho peor David en su vida? Ser padre. ¿Qué es el peor de los logros de David? Es que fue, por lo menos desde los escritos y desde las conclusiones que uno puede llegar, quizás fue un muy mal padre, porque pues estaba tan ocupado en su nación, en ser un rey, que se olvidó que lo primero que era un padre de familia. Quizás ese tipo de eventos son comunes, y es que, por supuesto, tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si tú no cuidas de tus hijos, es probable que eso bueno que tú hiciste simplemente termine contigo mismo, porque tus hijos no tengan quizás ese mismo camino para seguir, quizás, ¿no? Porque si pensemos, ¿por qué este hombre iba a hacer cosas tan malas como las que vamos a mencionar? Y quizás sea un hombre más, por lo menos igual, o más malo que Acab. Y eso ya es algo gravísimo. Acab fue un hombre muy malvado. Y que después de un hombre tan justo, tan bueno como Ezequías, llegue un hijo que llegue a este punto. ¿Qué pasó para que llegara así? Aquí hay una pequeña clave. Su madre fue Hepsiba. Si está mencionando el nombre de una persona es porque esta persona fue relevante en su momento, determinante para lo que eh, pudo haber este hijo. Ahora, no es la culpa de la madre, no es que echar culpas, pero sí es entender que como en el caso de Acab, eh, ¿cómo La se llamaba ella? esposa, Isabel. Jezabel fue una influencia muy, pero muy negativa, no solamente para él, sino para lo que aconteció después, ¿no? Eh, entonces, pensando en eso, no podemos determinar por qué Manasés fue tan malo, pero sí podemos pensar y preguntarnos, ¿por qué Ezequías dejaría un hijo? A ver, lo que vamos a leer ahorita acerca de la maldad de Manasés no es algo que pase de un momento a otro. O sea, no es la actitud como de cualquiera así porque sí, sino demuestra por lo menos que fue criado en eso. O sea, como que es algo que viene desde su infancia. Quizás no sabemos mucho de Manasés, pero quizás de pronto no fue o criado con su padre, es decir, un hijo que haya tenido, digamos, de alguna manera alejada, o sencillamente también fue un mal padre, no cuidó de sus hijos. Y quizás esta Hepsiba, quizás haya sido una influencia negativa para su hijo. El caso es que hizo lo malo delante de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, se comportó como un cananeo, de los cuales el Señor dijo, destruyanlos porque son malvados. ¿Por qué qué hizo? Pues veamos qué hacían estas naciones y qué hizo este hombre y nos acordaremos de Acab. ¿Qué hizo? Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, o sea, este hizo una carrera por llenar a la nación de idolatría como nunca antes. Como lo hizo, entonces hizo altares a Baal, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Yahweh, la cual Yahweh había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Este da un paso más allá, porque no solamente levanta altares a deidades diferentes dentro del territorio, es decir, aquí hubo una pequeña capillita a Baal, pues reedifíquenla. ¿Qué pasó? O sea, su padre la ordenó destruir. Eso lo que nos permite saber es que quizás él tumbó las leyes que el padre había levantado acerca de los lugares altos. Y él no solamente las levanta nuevamente, sino que fortalece la idolatría, incluyendo todos los ídolos conocidos del momento, todos los ídolos cercanos, ¿no? Va a la cera y dice aquí, a todo el culto, a todo al ejército de los cielos. Es decir, esto hace referencia a la variedad
idolátrica y politeísta que podría haber en aquella época. Incluyó altares especiales para los dioses dentro del templo de Jerusalén. Algo gravísimo. Y creo que no había pasado antes. Creo que en lo que hemos leído no hemos leído algo como esto. No. Que hayan metido ídolos dentro del templo, no. Va a pasar después en más ocasiones, pero creo que es la primera vez. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. O sea, estaba el templo de Jerusalén todavía construido, no había sido destruido en este momento, estaba no en su gran esplendor porque ya había sido robado, Sí. saqueado, pero la estructura era vasta, y pues todo lo que Ezequías eh, mostró, chicaneó a los demás, pues en ese mismo lugar se volvió un tipo de exhibicionismo idolátrico. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Pasó a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ella. Y este no se basta con eso, sino que también en sus cultos y sus idolatrías empieza a hacer lo que esas idolatrías demandaban, lo que esos cultos demandaban. No era simplemente, ay, pero es que él tiene a su Dios, respétele. Es que no era meramente un asunto de lo que tú creas o no de Dios, sino las demandas de culto que esos dioses, o por lo menos en las prácticas, los pueblos creían que demandaban estos dioses. Y esto incluía el asesinato de hijos, donde la gente pasaba a sus hijos por fuego, es decir, literalmente cogía a sus hijos y los quemaban en hogueras, en, unos tipos de artefactos. Los quemaban en unos tipos de artefactos y de estructuras construidas para que estos hijos se consumieran delante de las estatuas. Algo terrible, ¿cierto? Difícil de pensar. Pasar a nuestros hijos por fuego buscando algún tipo de favor para los dioses. Esta era una práctica común de los pueblos que el Señor ordenó destruir. Es decir, ante todo tipo de óptica, esto es algo malvado, ¿cierto? Como lo que se encuentra en los hallazgos arqueológicos de la etapa precolombina, por lo menos en, no sé, los aztecas, donde encuentran grandes cantidades de tumbas, no de tumbas, de fosas comunes y de lugares donde se colocaban todos los sacrificados. Toda la gente que era sacrificaba delante del sol, delante de los dioses. Prácticas terribles, definitivamente. Pudieron tener, claro, uno piensa hacia atrás y de eso hay mucho que opinar y opinar sobre lo que pasó con los españoles cuando vinieron con el cristianismo, catolicismo y todo este cuento, y con barbarie finalmente buscaron derribar una barbarie. Es decir, para los que piensan sobre esto como terrible, lo que nos hicieron, pues también hay que pensar, ¿qué hizo Dios ahí? O sea, ¿por qué Dios permite que pase lo que pase? ¿Será que no hay una razón? Pues cuando se encuentran este tipo de hallazgos de las prácticas de los pueblos, algunos, no todos, pero sí algunos, importantes al nivel del pueblo de los aztecas, es que hacían unas cosas bien tenaces, ¿no? El tipo de prácticas eran muy salvajes, de muerte y de sangre y de idolatría, que definitivamente necesitaba un tate quieto, un pararse, y pues el Señor usa a quien quiere, y en este caso usó, usaría a extranjeros. Independientemente de cómo lo hayan hecho y todo lo que esto haya costado, lo que quiero que pensemos es las prácticas humanas en torno a la religión pueden llegar a ser altamente aborrecibles, abominables. El caso es que este lo hizo también, pasó a sus hijos por el fuego y se dio a volverse un sabio, ¿no? Observar los tiempos, fagorero, instruyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Este sabio al que me refiero es lo que antes en la antigüedad era conocido como los magos. Eran los que
suponían conocer qué iba a pasar, ¿no? Los grandes hombres del conocimiento que lo veían en los cielos y lo leían en el chocolate y lo leían en el tabaco, entregados a todo tipo de, de- de supuestas evidencias de lo que acontecería. Eso se llama adivinación, ser agoreros, prohibido por la Torá, por supuesto. ¿Saben cuál es el problema con un adivino o un agorero? ¿Por qué está prohibido? ¿Sabe alguien? ¿Qué creen? ¿Por qué está prohibido por la Torá? Muy prohibido la práctica de este tipo de cosas, de- de leer los astros, de leer las cartas y todo esto. ¿Qué creen? Por el afán del hombre de saber el futuro. ¿El afán de conocer el futuro? De la co- pero el problema es que si querer averiguar de más, porque Como la espada del augurio que miraba más allá de lo evidente. la espada del augurio, esa es. Es que dice un pasaje de la escritura, consultarán a los ídolos y no a Dios. Consultarán a otras fuentes y no a su Dios. ¿Es que acaso no tienen Dios para que estén consultando a falsos maestros? Es decir, todo este tipo de prácticas lo único que hacía es que la gente ya no pusiera su confianza en la voluntad de Dios, sino que otros supuestos poderosos y adivinos y conocedores ponían su voz al nivel de la de Dios. Es decir, el problema con este tipo de prácticas es lo que tú generas sobre otra persona. Cuando tú tienes el poder sobre otra persona, un poder de mover su conciencia, hacer X o Y acto, en nombre de la fe y en nombre de, digamos que es un aprovechamiento de la fe de los demás y de sus esperanzas. Entonces puedes hacer lo que Acab hacía, y era que vamos a la guerra que venceremos, como, ¿no? ¿Se acuerdan que hacía, se inventaba ahí tipologías con cuernos y con cosas y hacía todo un show? Era el show para mostrar cómo este gran hombre vencería. Pero llegaba el profeta de Dios y le decía, morirás. Le decía, morirás. ¿Y qué decía acá? Ah, tú sí vienes aquí a dañarme la fiesta. Pero la gente que hacía, le creía a quién? Acá. A Acá. No a Elías ni a Eliseo, sino a Acá. Pues eso pasa con los grandes videntes y todo esto. Es que tienen el poder de manipular a conveniencia de lo que un rey, de lo que un poderoso busque. Quiero escuchar. Es falso. Que escuche o no cosas, que sepa o no cosas, no. Eso no es lo que sea falso. Puede haber muchas cosas. Lo que es falso es que eso versus la voz de Dios es algo completamente astuto, es algo completamente ambiguo, torcido, y hay un altísimo riesgo a que tú te extravíes. Así que está completamente prohibido jugar con eh, la soberanía de Dios, es pasar por esa soberanía y yo decir qué es lo que ha de ser. Es yo decir, pues no, aquí no habrá, como muchos decían, ¿no? Y por lo que le hicieron a Jeremías y a Isaías lo que le decían, ¿de qué los acusaban? Pues de traerle mala suerte a la nación. ¿Y usted por qué todo el tiempo está diciendo que va a haber malos eventos? No, nosotros decimos que proclamo y hecho está, que vienen cosas buenas para la nación. Ese tipo de cosas, pues la Biblia no las permite. Porque hace que el corazón de la nación entonces esté confiado y tranquilo cuando el Señor les ha dicho, arrepiéntanse y conviértanse porque el tiempo es malo. Pero la nación no ve que el tiempo sea malo, sino lo ve como bueno. Entonces es un riesgo para todos, porque este hombre no era así, sino, no solamente era así, sino que dice que levantó toda una sede de encantadores y adivinos, es decir, repartió por la nación, como acá, profetas, hombres, que movían el corazón de la nación para hacer lo que acá Manasés quería. ¿Y esto qué dice? Multiplicó lo malo delante del Señor. Es decir, estaba tentando al Señor, poniéndolo a ira. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y a Salomón que pondría su nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogió las tribus de Israel. Es decir, en el templo pone una imagen de acera, pone un ídolo allí. No, y donde el Señor había dicho que no volverá a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les mandé, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Y aquí insiste el escritor diciendo, es que lo metió en el lugar donde Dios había dicho que cuidaría a su pueblo.
Lo metió en el lugar más sagrado donde Dios había dicho que oiría a su nación y que donde les brindó toda la esperanza, les puso sus leyes ahí, el lugar más, no sé, especial de la tierra. Él se atrevió a meter allí tantos altares como pudo y estatuas de otros dioses. Lo que busca este escritor es exponer la gravedad de los hechos. Ellos no escucharon, Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Y eso es un evento importantísimo. Esto que está mencionando aquí es el detonante, porque dice el Señor en su ley, dice que si la nación de Israel se comportaba igual a las demás naciones que ya habían sido quitadas por su mano, no se preocupen, también la tierra los Pues escupirá a mucho ustedes. vomito. También los va a vomitar a ustedes, porque ustedes no son diferentes de ellos. Lo único que les hace diferentes es un juramento hecho a sus padres, pero la ley y el juicio es para todos. El justo por la fe vive, pero el malvado, dice la escritura, morirá. Ahora, conociendo eso y además vas a un punto que vas peor que las naciones que estaban antes de ti, pues adivínate, ya tú que te la das de adivinador, adivinador, ¿qué vendrá? Tú que eres tan bueno leyendo el tarot y las cartas y lo que sea, dime qué va a pasar. Versículo 9. Mas ellos no escucharon, Manasés les indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Yahweh por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Yahweh el Dios de Israel. Y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén. Cuando dice tal mal, ya dice, usted ni se imagina, tal mal sobre Jerusalén y Judá, que al que le oyere, le retiñirán a ambos oídos. O sea, lo que viene para esta nación, usted no se lo imagina. No estaría dispuesto a oírlo. Nadie se va a creer lo que va a pasar. Y es que en efecto, lo que va a pasar nunca había pasado. Es decir, no en Judá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de acá. Es decir, a la manera que el Señor midió a Samaria y Acab, será medida Judá y, en este caso, Manasés. Es decir, con la misma medida, con la misma regla, con la misma justicia y juicio que el Señor juzgó a Israel será juzgada a Judá. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué juicio hubo sobre Israel? ¿Qué recordamos que pasó en Israel? Es cortado acá y su casa y sus descendientes, y además, ¿qué pasa? Los asirios vienen y se los llevan. Israel es perdida entre las naciones. Es esparcida, los asirios hacen lo que quieren con ellos, y viene un evento donde hasta el día de hoy nos preguntamos, ¿y dónde están las tribus de Israel? Un evento eh, único, poderosísimo, donde hay algo así como, pareciera, ¿no? Como un zombie. Está muerta, pero está viva. ¿Dónde está Israel? Está, pero no está. Evidentemente ahorita más viva que muerta, porque todos los días encontramos a un israelita en medio nuestro, cosa que es hermosa, pero, pero eso también fue profetizado. Pero lo tenaz es que una nación prácticamente se destruyó en un instante, y ese era el gran temor de Judá. O sea, es lo que se le está advirtiendo. ¿Sabes qué le pasó a Israel? Pues les va a pasar algo como esto. Dice aquí, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho pecar, bueno, en el 12, por tanto así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, y aquí que traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la pluma de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Está diciendo, así Cuando como, lavan la así loza. como cuando lavas la loza y que su inmundicia deja de ser y es volteada, es decir, es cambiada, pues esto le va a pasar a la nación. Ustedes ni se lo imaginan. Desampararé el resto de mi heredad y la entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios. Es decir, cuando lees a Isaías y lo que dice la parábola de la viña, está anunciando esto. Edifiqué una viña y de un fruto podrido. ¿Qué haré de mi viña? La desampararé.
y vendrán de todo lugar y la comerán y la destruirán. Pues esto pasó con la viña. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Yahweh. Quizás esta sangre inocente principalmente esté refiriéndose a niños pasados por fuego en prácticas. Mucha sangre inocente nos dice, wow, que se vuelva común sacrificar niños, terrible. La cortecito ahí. Uno, ya. Este rey Manasés fue muy malvado, definitivamente. Como en Israel hubo uno llamado Acab, hubo aquí en Judá uno llamado Manasés. Llenó de sangre la nación. Obviamente él no pasó a los niños por fuego, la nación lo hizo. Razón por la que entendemos, pero ¿por qué peca un rey y toda la nación lleva? Porque es que toda la nación pecó, ¿sí? Siempre me pareció muy curioso. El otro día iba en un taxi, me hice unas compras ahí en el centro de Bogotá, una zona que le llaman San Victorino, o que se llama así, y hay un pedacito muy feo donde, donde nos parqueamos, íbamos a coger un Transmilenio, pero siempre íbamos cargaditos, entonces dijimos, cojamos un carro. Y por plataformas de internet nunca nos recogió ningún Uber ni nada de eso, entonces cojamos un taxi. Y casi no nos paraban, pues por el lugar que estábamos, es una zona realmente fea, insegura, más bien. Y un tipo nos decidió recogernos y bueno, nos fuimos y el tipo decía, uy, este es un nido de ratas, ahí están que les echaban ojo y por eso es que no los paraban y tal. Y bueno, y era uno de esos taxistas que hablan y hablan y hablan. Y empezó a hablar del gobierno y de todo, hablaba de todo. Y eso lo que querían es acabar con el gobierno, que eso es un nido de ratas y que no sé qué. Y yo le dije, pero ¿y a quién pondrían? O sea, el corrupto, pasamos y había un policía dándole la mano a un señor y dijo, sí, ahí como le está, ¿cómo se llama? Sobornando y no sé qué. No sé si lo hacían o no, pero pues eso parecía lo que pasamos haciendo un puente. Pero el caso es que a ese nivel está la corrupción. Eso no es asunto del gobierno, es un asunto de todos. O sea, el caso es que cuando pasa en un asunto público, pues todo el mundo lo ve, pero eso está metido en todo lugar. Y si los que hoy están ya no están, pues los que vayan a estar, pues sencillamente hacen parte de la misma colección de gobernantes, ¿no? Del pueblo. Entonces, pues como muy indignado, ¿no? El hombre. Llegamos y me cobró prácticamente el doble de lo que costaría. Nunca activó el taxímetro y se las dio de vivo. Y yo en el fondo pensaba, en serio que la gente es así de, de hipócrita, ¿no? Porque, Critican y porque critican. están criticando con eso que se ponen bravos y manotean e insultan a los gobernantes, pero estaba haciendo exactamente lo que se supone que muy digno Reproche. no merecía. Eh, no es que los gobernantes sean malvados, claro que hay, sino que es que la nación es malvada en su general, en muchas cosas. Claro, ahí no podemos extenderlo a que todo el mundo es malo, no, 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 no. Pero lo que quiero decir es que sí falseamos mucho la verdad y nos indignamos muchísimo, pero ante la más mínima oportunidad, cualquiera puede mostrar su faceta, esa que todos queremos esconder. Y la nación de Israel, la nación de Judá, tuvo la oportunidad de manifestarla cuando un rey, conforme al corazón de la nación, se levantó. ¿Qué fue esto? Esto es como dicen por ahí, como remover aguas quietas. Que sale todo lo turbio que había debajo, todo lo que no se veía. ¿Por qué Dios nos permite malos hombres gobernando? Porque es lo que merecemos y lo que necesitamos para ver qué es lo que hay en todos nosotros. Porque cuando todo es quietud, quizás no se nota tanto la realidad, ¿no? No sé, el caso es que eh, Manasés y Acab en su momento, ellos no empujaron a la nación ni movían los brazos de la nación, sino que más bien en sus posturas y leyes le permitieron a la nación mostrar lo que realmente pasaba y que era la realidad, que ellos no amaban ni temían a Dios, no lo conocieron.
Más bien, yo diría que los dirigentes fueron grandes contenedores limitantes de los actos malvados de la nación. Es decir, si un rey, si un gobernante, si un presidente pone leyes, pues esas condicionan al país. Hay quienes se saltan esas leyes. Pero imagínense que no existieran esas leyes que los gobernantes colocan. Habría un caos en unas magnitudes. No me cree, vea Haití, qué pasó allá. Y eso es cuando, bien o mal que lo hagan los gobernantes, intentan a su manera, con todas las críticas del mundo y con todas las artimañas que tengan, pero intentan contener un poco la justicia. Lo intentan, de buenas que les salga. Y claro, ahí cuelan buenos y malos, pero lo que quiero decir en general es que por un lado acerca de los gobiernos que tenemos, debemos aprender a orar por ellos, porque pues finalmente sea como sea, ellos están tratando, más allá de tener su tajada, están tratando, así sea por hipocresía, así sea por lo que ya están tratando de seguir una constitución que en la mayoría de países es relativamente justa. Pero cuando eso es quitado de por medio, sale a flote todo lo que realmente hay, ¿no? Basta ver aquí en Colombia, hubo un paro el año pasado terrible. La gente era una locura, ¿no? Yo no veía esas noticias, quemaban los CAIs, quemaban gente dentro de ciertos lugares, destruyeron cuanta infraestructura pudieron, mataron mucha gente, los policías se volvieron contra la gente contra los policías, llegaban y saqueaban los supermercados, la gente, o sea, pasaron tantas cosas que me decían, qué locura, de un momento a otro sí, el apocalipsis zombie, en serio, las imágenes eran así, gente encerrada allá entre las ventanas viendo cómo pasaban las manotadas de gente a hacer maldad, y uno dice, ¿en serio? Sí, esos son los que tú ves, no, no eran los que andan por ahí en la calle, no, los que hacían eso eran los que tú ves en la oficina, eran gente que uno ve como del común, llamémoslo así, que teniendo una oportunidad de manifestarse. Así que no es que por culpa de Salomón, por culpa de Acab, por culpa de Manasés, por culpa de todo el mundo, por culpa de ciertos líderes, perdón, lleva a la nación. No. ¿Sabe qué? Que cada uno es juzgado por su propio pecado. Esa es la verdad. Solamente que estos fueron los que llevan la peor parte, porque son los que son evidentes y son los que llevan esos, digamos que permiten esos cambios abruptos. Porque Ezequías hizo lo contrario. Él buscó, por medio de leyes, hacer que la nación se retrajera de su maldad. Es decir, un buen gobernante puede ayudar mucho. No solamente a quitarle el hambre al que tiene hambre, a saciarle su hambre. No solamente asuntos de, de darle a los demás más oportunidades, sino también de contenerlas en el mal que pueden hacer. Un gobernante puede ayudar a que un pueblo no se vuelva un pueblo revolucionario y que termine asesinando a otros. Un buen gobernante puede hacer que una nación justa pues no se convierta en un montón de gente que hace todo lo posible por maltratar a otro. No va a tener esa necesidad. Es decir, un país con un buen gobierno puede traer momentos y oportunidades únicas que no existen en gobiernos donde no se apoya en la ley, donde no se apoya en lo correcto, donde no se apoya en lo que es justo. Así que cuando leo las historias de los reyes, me enseña mucho sobre mi nación, me enseña mucho sobre política y me enseña mucho sobre nuestra condición humana. Es muy chévere verlo, muy interesante verlo en la historia de pueblos lejanísimos. Versículo 19, y con esto terminamos. Lo que falta de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Ah, no, creo que no terminamos Faltaron acá, el ¿cierto? 17 y 18, Digamos el creo. 17, 16, ¿no? Dice que derramó sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Yahweh. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Manasés con sus padres, fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró.
Dejó a Yahweh, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Yahweh. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, mataron al rey en su casa. Aquí viene otro evento único en la historia de los reyes de Judá. Bueno, casi único, porque ahí está eh, este rey que es escondido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Porque su madrastra, o su madre más bien, mató a todo mundo y quería gobernar. Es cuando ella se llama, cuando Atalía. Atalia. ¿Atalia? Sí, ella usurpa el usurpa trono. el trono. Pero Y el sacerdote. es escondido del hijo del rey que quedaba, pero ella no mata al rey, ¿no? O sea, es después de la muerte que esta quiere quedarse en el trono y, es el único evento así como parecido, pero aquí ya es algo diferente y es que los mismos siervos matan al rey. Eh, Digo que en la historia de Judá, porque en la historia de Israel eso era pan diario. ¿Se acuerdan que allá cualquiera se levantaba como rey? Dice que conspiraron contra él para matarlo, reinó 2 años nomás. El pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Luego el pueblo mata a estos conspiradores y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Es decir, el mismo pueblo restablece lo que sería un hijo legítimo del rey, Josías. Los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Useira en su lugar. Josías, su hijo. Este Josías viene a ser un momento, un respiro para la nación, porque a diferencia de Manasés y Amón, que hicieron lo malo delante del Señor, Josías va a hacer algo muy grande. Otra vez, otro de esos relatos súper bonitos que les invito a que vean. El de hoy no estuvo tan bonito, fue más bien maldad, 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 pero el que viene en la próxima enseñanza nos va a enseñar mucho sobre remover y sanar las cosas que hay por dentro y revisar qué hay, que seguramente vamos a encontrar oro. Es lo que va a encontrar quizás cosillas en lo que leamos. Así que aprendamos de la historia de nuestro pueblo y busquemos la justicia, como dice la escritura, busquemos la sabiduría como al oro, no la vendamos. Que el Señor nos bendiga y que tengan todos una noche de Shabbat llena de paz. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey y mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu refugio, así Padre voy decir, Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai el